Bien, amados, ya esta es la tercera noche y es el final de las charlas que tenemos preparadas. Y hoy tenemos lo que es la realidad de Dios. Yo dije que ya me había puesto piso al respecto y eso es bueno. Y quiero que conozcamos realmente lo que es el creer en Dios, el amar a Dios. Pero vamos a hablar de lo que es la realidad de Dios para nuestra vida. La palabra realidad en el original es muy diferente lo que para nosotros es una realidad. Para nosotros la realidad es lo que tenemos delante, eso es lo que es la realidad, lo que yo veo, lo que yo siento. Pero cuando miramos el original en lo que es el trasfondo del lenguaje bíblico, lo que quiere decir, pues nos da una ayuda mucho más profunda para entender lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así que la raíz de la palabra realidad es misiut y indica algo que está mucho más allá de lo que nosotros hemos interpretado de lo que es una realidad. Porque para nosotros realidad es algo que es personal. Pero en el original bíblico es algo que sucede en la parte interior de cada vida, el interior del ser. Así que realidad es cuando sucede un hecho que está fuera de lo natural y que persuade al hombre interior, su ser espiritual. Porque tenemos que entender que somos espíritu que habitamos en un cuerpo. Y por ser un espíritu que habitamos en un cuerpo, la verdadera identidad no es el cuerpo, es el espíritu que es eterno. Porque el cuerpo desaparece, pero el espíritu permanece. Entonces tu verdadera realidad es el espíritu. Entonces, cuando hablamos de este hombre interior, estamos hablando del espíritu, el ángel que viene y proviene de Dios. Lo que nos produce un acto de conocer la realidad de Dios puede ser en un momento que suceda un milagro. Nos saca del contexto porque vemos que es algo que no podemos hacer, que no podía suceder, pero sucedió. Puede ser un encuentro con la autoridad de Dios, cuando tenemos que entender que Él es soberano y hace como Él quiere. O podemos de pronto encontrarnos con la majestad de Adonai, del Señor, que contemplar esa grandeza de su gloria y nos damos cuenta de la pequeñez y la insignificancia que como seres humanos nosotros somos. Entonces son factores que son los que experimentan esto, pueden decir qué es lo que está pasando. En la Biblia nos da la historia de un hombre llamado Job. Y él dice al final de la existencia de su vida que lo que antes sabía él de Dios era lo que le habían contado, pero que ahora sus ojos lo habían visto y habían llegado a conocer. Generalmente está identificando la vida de todo ser humano. Lo que sabemos de Dios humanamente es lo que nos han contado, lo que nos han dicho. Pero Job dice, hubo un momento cuando mis ojos te han visto y he llegado a conocerlo. Y de esa realidad es la que yo quiero hablarles en esta noche. Pasar de lo de oídos, de lo que nos han dicho, de lo que hemos imaginado, de lo que hemos pensado, pasar a una realidad propia de su propia vida. Así que ya todos hemos oído de el Dios de la Biblia, el Dios Yahvé, Elohim. Y por supuesto, le amamos sin verle, porque amamos a Dios. Y quizá algunos se han metido un poco más a investigar, a estudiar, y quizás saben algo mucho más profundo acerca de Dios. Pero la pregunta que yo hago esta noche es esta. ¿Es una realidad Dios para su vida? Desde el punto de vista de Dios. Es la pregunta que tenemos que resolvernos. Y de eso yo quiero compartirles. Porque Dios es una realidad.
¿Eso está claro? En nuestra mente. Él es una realidad. Dios es la realidad. Cuando decimos la primera cosa, es el concepto que cabe en el mundo que conoce acerca de Dios. Es una realidad. Entonces decimos, hay muchas. Dios es una, punto. Hay muchas. Pero en la realidad es que Dios es la realidad. Él es la existencia misma. Todo lo demás es efímero. Realidad es lo que nunca deja de ser. Así que es posible que usted sepa que Dios es real. Eso es un hecho innegable para algunos. Pero la pregunta ¿es Dios tu realidad? ¿Ha pasado de ese paso de saber que Él es la realidad para que pueda decir es mi realidad? Déjenme explicarles un poquito sobre lo que es la realidad experimentada por algunos hombres de la Biblia, que nos van a dejar como testimonio qué es lo que es una realidad para el hombre. En el pasado la Biblia nos da testimonio. Voy a tocar algunos aspectos de estos hombres y eso te va aclarando a ti muchas cosas acerca de esta realidad. En primer lugar tenemos a un hombre llamado Abraham. Dios tomó a este hombre siendo un hombre que vivía en uno de los caldeos, una nación pagana, pero lo llamó y le dijo que saliera de su parentela y se fuera a la tierra que le mostraría lo que hoy es llamado el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Y él empezó a caminar al oír esa voz. Cualquiera diría, esa es una realidad. Esa era su experiencia personal. Por supuesto que sí. Y siguió. Por el camino tuvo muchos encuentros con esta verdad que Dios le había dado a su propia vida. A medida que él caminaba, encontramos un asunto en su vida que nos deja ver ciertas cosas de quién era Abraham. Sucedieron muchas cosas en la vida de este hombre. Su llamado, los milagros que sucedieron de protección en el camino, cómo Dios le provió agua, sustento, cómo lo guardó de las tribus enemigas que habían alrededor. Él vio muchas cosas. La historia es hermosísima. Sin embargo, tenemos que observar que esa no era la realidad de Abraham. Había un asunto en la vida de Abraham interesante que nosotros encontramos. Abraham se había sometido a la autoridad de su esposo. En el hogar de Abraham, con toda esta actitud, quien tomó el mando fue Sara. Ella era la que mandaba en el hogar. Aparentemente vemos la vida de Abraham, vivían felices. Por orden y pedido de Sara, Abraham hacía lo que ella le pedía. Tan es así que la infidelidad al hogar fue un proyecto de su esposa. Y pasaron 12 años de aparente felicidad, aparente dicha. No pasaba nada. Ella ordenaba, Abraham obedecía y todo marchaba bien. Yo creo que Abraham era de esos hombres que dicen, yo no levanto mi voz para no tener problemas en el turno. Si las cosas van así, que todo siga bien, con felicidad y dicha. Pero Abraham seguía a Dios, tenía a Dios, amaba a Dios, tenía un hogar, aparentemente eran felices, sin embargo no había conocido la realidad de Dios. Era lo importante. Ahora, necesitó Abraham conocer una realidad de Dios para poder llegar a ocupar el lugar que Dios quería que él ocupara. Y era que se cumpliera en él la promesa con la cual Dios le había llamado.
Si Abraham no hubiera tenido esta realidad, hubiera perdido todo el trayecto que caminó, porque la promesa no se hubiera cumplido, el plan de Dios no se hubiera realizado por esta sencilla razón. Cuando Abraham entonces tuvo la realidad de su vida con Dios, el día que Dios lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac. Un pedido terrible y fatal. Aquí Abraham entendió que para ser fiel a Dios tenía que cerrar la boca y no decirle nada a Sara. Fue a obedecer la voz de Dios. Fue a cumplir el llamado de Dios. Cuando Abraham entendió que más grande era Dios, la voz de Dios, que la voz de su esposa, arregló el asno, fue la gente y se fue a hacer el sacrificio. Aquí no le pidió concepto. Ya ustedes se van dando cuenta qué decisiones tiene que tomar alguno para poder llegar a tener un encuentro con el Señor real. Yo recibo que el Espíritu de Dios va adaptando muchas cosas. Ahora, la grandeza de Dios fue más grande que los sentimientos de Abraham. Tener que sacrificar a su hijo. Y la Biblia lleva el momento cuando dice que levantó su mano con el cuchillo para matar al muchacho. Llegó el momento que ella decidió muertes. En esa hora Dios interviene. Lo que tiene que ver aquí es que Abraham entregó a Dios su voluntad de tal manera que era más, pesaba mucho más que sus sentimientos como padre, perder a su hijo y que él mismo tuviera que sacrificarlo. Cuando Dios vino a ser más grande que sus sentimientos, ese día tuvo un encuentro real con el Señor. De Abraham no haber tenido esta realidad con Adonai, nos hubiera dado un mensaje negativo. Nos hubiera dejado un ejemplo lamentable. Para ser felices, bueno, yo tengo que hacer esto. Pero aquí pesó la autoridad de Dios. Y ahí tuvo Abraham una realidad. Y ahí en adelante, quien empezó a gobernar, a ordenar y a manejar el hogar fue Abraham. Pero tuvo que tener un encuentro de una realidad con Dios. Pero no solo Abraham. Miremos la vida de Job. Job llegó a decir un día: de oídas te había oído. Dios dijo de Job estas palabras: ¿han visto ustedes a mi siervo Job, un hombre justo, santo, un hombre temeroso de Dios y apartado de mal? Y que Dios diga eso de alguien, eso es maravilloso, ¿verdad? Porque esa es la opinión de Dios, de alguien. Sin embargo, Job no había tenido a Dios como una realidad en su vida. Era de eso, justamente, rectamente, honestamente, aman a Dios, no hacen el mal, pero caminan ahí. Sin embargo, todavía hay un vacío en su corazón. Si Job no hubiera tenido una realidad con Dios, hubiera pasado inadvertido en la historia bíblica, no figuraría en los libros sagrados. Su vida hubiera sido ser justo, ser temeroso de Dios y ser apartado del mal. Pero la realidad de Dios es más que ser justo. Es más que ser apartado del mal. Es más que temer a Dios. Es más que ser bendecido de Dios. La realidad es mucho más que eso. Por lo tanto, entonces estamos profundizando en algo que tenemos que considerar, lo que es una realidad. Así que no estamos aquí para estar tras las bendiciones. No. Tras las bondades de Dios, no, por algo más. Y eso es precisamente lo que vamos encontrando de cada una de las personas que trataron con el Dios de Israel. Ahora, tenemos a Isaac. Isaac ya tenía una edad adolescente, que como cualquier muchacho
Cuando sabía que lo iban a sacrificar, podía haber salido corriendo. A mí no voy a hacer eso. Y correr, escapar. Pero no. Llegó un momento en que él dijo, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el altar, tenemos todo listo. ¿Dónde está la ofrenda del sacrificio a Dios? Y Abraham le dice, bueno, Dios provea. Cuando Isaac se da cuenta que él es la ofrenda, él no huye, él se entrega. Él permite que lo amarre de sus pies y de sus manos y lo ponga en el altar. Y la historia no registra que Isaac gritaba o lloraba o pedía nada. No, Isaac se sometió. Es decir, que para Isaac ese fue un momento, aquí fue el final de mis días y terminó mi existencia. Pero cuando Dios interviene para salvarle la vida y poner un cordero por la vida de Isaac, Isaac comprende que su vida está en las manos de Dios, que Dios está por encima de la voluntad de su padre Abraham y que Dios cuidó su vida y salvó su vida. Así que tuvo una intervención de Dios al no negarse el sacrificio. Y ahí fue donde Isaac conoció la realidad de un Dios que tenía un plan con su propia vida. Si Isaac se hubiera negado, no hubiera tenido esa realidad. Dios lo hubiera desechado, se hubiera buscado a otro. ¿Por qué desechó Dios a Israel? Le dio tantas bendiciones y lo llevaba al proyecto. Pero cuando llegó la hora de que Israel tuviera una realidad con Dios, escaparon. Que no nos hable, que no nos trate a nosotros. No queremos tener trato con Dios. Rechazaron la realidad de Dios y el pueblo de Israel quedó echado fuera del pacto de Dios. Hasta el día de hoy. El pueblo de Israel sufre y ha atravesado en el mundo las peores penurias de su vida. Simplemente porque en aquel tiempo no aceptó la realidad de Dios. Pero Isaac era en el plan de Dios un eslabón. Lo recibió y aceptó su sacrificio delante de Dios, morir por su causa. Todas estas cosas tenemos nosotros que observarlas. Para nosotros hay una muerte a lo natural para vivir lo espiritual. Una noche mientras hablaba a la iglesia, al final de la reunión, una mujer que había venido de visita me dice, pastor, todo muy bonito, pero si yo tengo que morir a lo que yo soy, hasta luego, pastor, no me voy a ver nunca. Ella no estaba dispuesta a morir a lo terrenal. Quería vivir lo terrenal, pero quería que Dios estuviera con ella. No se puede. Porque Dios es espíritu. Y tenemos que servirle a Dios en espíritu. Y la parte carnal tiene que terminar para que sea Dios quien guíe nuestra vida. Pero avancemos un poco sobre esto. Tenemos entonces la vida de Jacob. Estoy hablando de los hombres que fueron parte de los eslabones para llegar al tiempo nuestro. Jacob fue elegido antes de nacer como de hijo de Dios. Cuando ya nació, a los pocos días tuvo la bendición de la primogenitura y luego fue enriquecido, pero no tenía la realidad todavía. Quiere decir que no importa ser elegido. Hay quienes se conforman. Yo soy un elegido, soy un bendecido y con eso tengo. Soy salvo y ya listo. Pero bíblicamente, ser elegido, tener la bendición de Dios, ser escogido de Dios, no es el todo. Además de eso, Dios quiere que usted tenga una realidad con Él. Si Jacob no hubiera tenido esa realidad con Dios, como eslabón hubiera sido cortado y todo el bien en él se hubiera perdido. Así que fue más grande su apego a Dios que la preservación de su vida el día que él tuvo el encuentro con Dios. Temeroso de Dios, no dormía en el campamento, dormía afuera. Tenía que lo mataran. Y en esos escondidos que tenía, Dios tiene un encuentro con él. Fue tan severo el encuentro con él
que Jacob quedó lisiado de la cabeza. Recibió un golpe y quedó lisiado de la cabeza, como una marca indeleble toda su vida. Pero esa vez tuvo su realidad, cuando sintió que había recibido ese golpe, que había quedado lisiado. Entonces dijo a Dios: no te soltaré si no me bendices. Nos dejó un gran ejemplo. Y es sencillamente que no importa lo que nos suceda en el camino de Dios, si mantenemos apegado a Él, llegaremos a conocer esa realidad de Dios. Si los primeros embates de la vida nos sacan del camino y nos desaniman, no vamos a conocer la realidad de Dios en nuestra vida, que fue el mismo caso de Moisés. Moisés estaba en el desierto, echado del país de Egipto, de ser un príncipe a ser un pastor de ovejas. Ya había formado un hogar, tenía 2 hijos, estaba con el cuestionamiento de su vida. ¿Han visto ustedes los que han caído de allá arriba para trabajar en algo que no es? Difícil y duro. Moisés no tenía, muchas confusiones habían en su mente. Pero cuando tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiendo, Moisés tiene una realidad en su vida. Es bonito que vea la luz, maravilloso que escuche la voz, pero eso no conmovió a Moisés. Pero cuando Dios le dice: mete tu mano en tu seno, él obedece. Y cuando la saca, se vio que había caído en la peor maldición que le puede caer a un hombre dentro del pueblo de Israel: ser leproso. Cuando él se dio cuenta que estaba delante de un Dios todopoderoso, que era capaz de matarlo, herirlo, destruirlo, comprendió que el que tenía delante era un Dios grande y todopoderoso. Su susto fue tan terrible que comprendió la grandeza de Dios y en la mano de quién estaba. Dios le dice: mete otra vez tu mano. Y cuando la saca está limpia. Se dio cuenta que el Dios al que le servía es un Dios que puede enfermar y un Dios que puede sanar. Un Dios que puede matar y un Dios que puede vivir. Un Dios que puede empobrecer y puede enriquecer. Un Dios que puede hacer lo que Él quiere. Eso tenía que entenderlo Moisés. Y lo entendió para decir: lo que tú digas que yo haga, yo iré. Pero tenía una esposa y tenía unos hijos. Y la historia nos dice que Moisés salió con su esposa y con sus hijos. Pero ¿qué sucede? Fue más grande el llamado de Dios que los ruegos de su suegro: no vaya. Que los ruegos mismos de la esposa: no vaya. Si quieres seguir siendo mi esposa, vas conmigo. Pero yo voy a obedecer a mi Dios. El mandato de Dios era más grande que el sentimiento, los ruegos y las exigencias de la esposa y el dolor de perder a sus hijos quizás. Tenía delante a Dios primero que nada. Amados, una de las cosas que tenemos que observar es esta: cuando hay algo que interfiere, que pesa más que el Dios que usted adora, usted nunca verá la realidad de Dios, porque aquello pesa más. Y ahí es donde tenemos que decidir nosotros qué tan glorioso es Dios para nuestra vida. Y finalmente tenemos a un hombre llamado Josué. Fue el sucesor de Moisés. Tremendo hombre. Un líder, un comandante. Pero si él no hubiera tenido la realidad de Dios en su vida, no hubiera sido más que eso. Pero tuvo un día que decidir algo. El pueblo se tornó en contra de Dios. Se mundanalizó. Se plegaron a los países de alrededor y se hicieron seres humanos adoradores de los ídolos. Josué dice una palabra interesante. Él llama al pueblo y le dijo: decidan hoy a quién van a servir. Si para ustedes el Dios es Baal, son los dioses paganos, sírvanles. Pero si el Dios de ustedes es el Dios Yahvé, tienen que tomar una decisión.
porque yo y mi casa serviremos a Dios. Este hombre no había perdido la autoridad en el hogar. La tenía. Este dijo, yo y mi casa. Algunos lamentablemente dicen yo, pero pues mi mujer no. Y por eso yo no. Es gente que ha perdido la autoridad, ha perdido la cabeza, como la perdió Adán en el Edén, la han perdido en ese tiempo. Y a veces te pregunta cómo tener la bendición poderosa de Dios en su vida, cuando están descabezados, cuando quien gobierna no es con el orden divino. Y la palabra gobernar indica someterse a Dios, entender a Dios, vivir según Dios, transmitir el amor de Dios, la autoridad de Dios y el reglamento de Dios. Eso es lo que es ser cabeza. No es que grita, no es que pasa el dinero, no es que figura en el contrato de la casa o del carro, no, es el que se somete a Dios, es cabeza en el hogar. Por eso tenemos que observar esto. David, ¿qué dijo? Dice la palabra. David fue ungido. Entre todos sus hermanos, él fue ungido de Dios. Luego fue elegido y fue puesto como rey. Y la Biblia lo señala como el profeta. Es decir, no hubo hombre que fuera más despreciado en la familia, por papá, por mamá y por sus hermanos, que David. El desprecio era total y completo, pero David había conocido a Dios. Y él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo yo le serviré a mi Dios. Había conocido una realidad. Quien no esté dispuesto a vivir este estilo de vida, no puede conocer la realidad de Dios. El amor que tenía David por Dios era más grande que el amor que tenía por sus padres. Y finalmente tenemos el apóstol de la gracia, Pablo. La Biblia dice que tenía muchos privilegios. Como rabino judío, tenía la nacionalidad romana, la nacionalidad judía. Era un hombre que tenía todas las puertas abiertas para triunfar. Pero cuando Dios lo llama, se dio cuenta que tenía que deshacerse de muchas cosas. Y dijo, todas las cosas las he estimado por basura para poder tener a Dios en mi vida. Eso es lo que es tener una realidad. No puedes tener la basura y a Dios al tiempo. No puedes tener el mundo y a Dios al tiempo. No puedes tener las cosas de esta vida y a Dios al tiempo. Cuando las cosas de esta vida pierden valor para el hombre y Dios viene a hacer la riqueza grande de su vida, no solo tiene a Dios, sino que tiene las bendiciones de Dios que son mejores que las bendiciones del mundo. Porque vienen de parte de Dios. Pablo dijo estas palabras: no sea que habiendo yo sido heraldo, venga a ser eliminado. Él vivió dejando a un lado lo que se podía interponer entre él y Dios. Y eso son decisiones difíciles. Difíciles en la vida. Abraham quizá dijo, no le cuento a mi esposa nada y cuando venga no sé qué va a pasar. O se va ella o me quedo yo, pero aquí le sirvo a Dios. Pero tomó la decisión. Jacob fue a vivir para tener un encuentro con Dios. Y quizá la esposa, las dos esposas reclamaban que estuviera con él, pero para él era más grande lo que Dios tenía para él. Amados, Yahshua misma lo dijo, el que ama a padre y madre, mujer e hijos y el mundo más que a mí, no es digno de mí. Yo quiero decirles una cosa. Dios es lo más grande y glorioso sobre nuestras vidas en esta tierra. La vida que tú tienes viene de Dios. Cada minuto de su existencia proviene de Dios. Si Dios dijera, ya, no importa la EPS que tengas.
Si Dios dice ya, es ya. Porque Él es soberano. No son tus vitaminas, no es tu cuidado, no es tu preservación, es la decisión de Dios. Por lo tanto, entender esa soberanía es glorioso para un hombre porque puede servir a Dios con regocijo y puede disfrutar la bendición del Todopoderoso. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo tenía responsabilidad. Pablo tenía compromiso y no lo abandonó. Dijo una vez, me fue encomendado algo y debo de hacerlo. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y si lo hago de mala gana, a mí me toca hacerlo. Él sabía que Dios estaba ahí. Pablo nunca le pidió permiso a nadie para servir a Dios. Ni interpuso nada para servir a Dios. Dios era más grande que todo. Ahora, veamos lo que es el peligro de no tener una realidad de Dios en nuestra vida. Si Dios aún no es una realidad para un creyente, para uno que ama a Dios, puede llegar a caer en la adoración de un Dios impersonal. Otras cosas pesan en su vida más que Dios, que es lo mismo que la adoración a los falsos dioses y la verdadera idolatría. Llegará a adorar a Baal y a Ishtar. Esa fue la vida de Saúl. A Saúl, la ley de Dios le decía, no te unas con el que no está en línea con el pacto de Dios. Los sacerdotes dijeron a Saúl, cuando te cases, cásate con alguien que sea del pueblo, que ame a Dios. El profeta lo llamó y le atestigó y le dijo, no cometas tal error. Pero fue y buscó a Jezabel, una mujer idólatra y pagana. La trajo al palacio. Si era cierto que el trono estaba ahí y se sentaba Saúl, pero había más atrás del trono una sala donde se sentaba Jezabel. Y Saúl no hacía nada si Jezabel no lo autorizaba. Él era un títere de la rey. Era el rey, pero quien gobernaba era Jezabel. La idolatría llegó al reino de Israel. Empezaron a hacerse altares dentro del templo, dentro del palacio, en los lugares altos. Se trajeron las imágenes de Baal, empezó a sacrificarse animales y después empezó a sacrificarse los niños a estos dioses. Porque Jezabel trajo esa autoridad. Hasta ese punto llegaron. Y Saúl simplemente decía, ella lo dice, ¿quién se le va a oponer? A la larga del tiempo Dios dijo, con mucha claridad, le mandó al profeta y le dijo acá, de cierto Dios te ha desechado y morirás bajo el juicio de Dios. Igualmente tu mujer. El profeta le dijo, y tú caerás en la batalla y a tu mujer se la comerán los perros. Y el día de la batalla se ocultó, se disfrazó, puso a un hombre con la vestidura real y él se puso una de soldado. Así yo engaño la justicia de Dios. Dicen algunos por ahí, cuando yo venga el juicio de Dios, yo brinco al quemado y ahí no me quemo. Me escondo cuando Dios establezca justicia. Saúl hizo eso. Cuando no encontraron al rey, alguien dijo, lance una flecha a la multitud. Y la lanzaron. Y mire qué casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? Precisamente lo atravesó a él. ¿Estaba Saúl delante de Dios? Seguro que sí. Dios había establecido juicio. Y cuando llegaron a la casa, los enemigos de Saúl se dieron cuenta que el rey había muerto. Y lo que el profeta había dicho estaba cumpliéndose, porque Jehú llegó al palacio y salió aquella mujer a la ventana del tercer piso
Y dice que se vistió con lo máximo de toda su gala para seducir a Jehú y convencerlo y invitarlo a cenar. Y desde allá dijo Jehú, si hay alguien allá en el piso que esté conmigo y con Dios, que lancen a esa bandita abajo. Y la tiraron. Se reventó. Cuando fueron a verla después para recogerla, no estaban sino las palmas de las manos. Los perros se la habían comido. Quiero decirle que lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios ha dicho en su palabra ha sido cumplido todo el tiempo. Jamás nunca una de sus palabras ha pasado. Esto es el peligro de desobedecer la voz de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Israel. No hicieron a Dios su realidad personal. Les daba igual servirle que no servir, cantar que no cantar. Les daba igual adorar a los dioses paganos que adorar a Dios. Hacían una adoración, pero no la sentían en su corazón. Como hacíamos como religiosos. Vamos a rezar, todos somos los. Pero mientras hacías, ¿y cuándo termina esto? Que termine rápido porque tengo que ir. Su mente estaba afuera. Son la multitud de gente que hace adoración, pero no de corazón. Ya solo digo, de labios, pero no de corazón. Entonces, adoran sin sentir el verdadero amor a Dios, porque hay intereses personales. Ahora, sé que Dios es una realidad, y lo es. Pero cuando Dios viene a ser tu realidad, cuando tú vas a tener a un Dios real en tu vida. Este es el misterio que tiene que ser conocido por cada creyente, porque esa es la disyuntiva que cada uno tiene que resolver en su vida, y pronto, porque el tiempo está avanzando. Porque el día que Dios venga a ser tu realidad, será el día cuando usted quede libre de todo lo que le ata, le angustia y le desespera para vivir la vida de la libertad del Espíritu de Dios. Ahora, mirando esto de la realidad, el hombre es real. El hombre es una realidad. Dentro de los términos que nosotros pensamos, el hombre es una realidad. Porque el hombre tiene una existencia. El hombre existe, pero no es eterno. Ahora, pero lo importante aquí es que no pueden haber dos realidades. Si Dios es la realidad, entonces el hombre no puede usurpar una realidad. Porque no hay dos existencias, solo hay una, y esa es Dios. ¿Cómo entonces podemos resolver esa disyuntiva? La palabra que vimos al principio acerca de realidad es que es mitsut, que quiere decir una existencia real y efectiva de algo, verdad, de algo que ocurre verdaderamente, lo que es efectivo y que tiene efecto, no lo que es fantástico, no lo que es ilusorio. Porque la realidad trasciende a la experiencia. Moisés podía hablar de Dios, Abraham podía hablar de Dios, Jacob podía hablar de Dios, Acab podía hablar de Dios, Job pudo hablar de Dios, y algunos predicadores pueden hablar de Dios, pero no tienen a Dios como su realidad. Buenos predicadores, pero no tienen a Dios como su realidad. Cuando Dios es su realidad, Él es soberano sobre todas las cosas y Él gobierna sus vidas. Entonces la realidad de Dios trasciende a la experiencia, aquello que es dado por la experiencia, puesto que la experiencia es lo real de los sentidos que nosotros tenemos. Quizá piensa que las bendiciones son importantes, necesarias y que son su realidad, pero no. La realidad de Dios trasciende a las bendiciones. Puede pararse y decir, Dios hizo esto, Dios me respondió esto, Dios me bendijo con aquello, Dios me ha dado aquello, Dios me ha dado lo otro, Dios me ha dado lo otro. Todas esas cosas
Abraham pudo decir, Dios me dio a Ismael, Dios me dio a Isaac, pero no era su realidad todavía. Podemos decir muchas cosas y sin embargo no ser Dios una realidad para nosotros. Así que tenemos la necesidad de entender que un encuentro con Dios nos da una verdadera realidad en nuestras vidas. Y esa realidad, ¿qué es entonces? Es algo que es una convicción irrefutable. Es una realidad que absorbe y que traslada. La realidad misma es solo comunicada a través del Espíritu. Y eso quiere decir que es revelación directa, que embarga y reemplaza. No es un saber ni es una experiencia. Es una existencia misma que te absorbe la vida, que puede llegar a decir lo que llegó a decir Pablo. Ya no vivo. Ya no vivo. Dejé de ser. Ya no sigo siendo quien era. No soy quien era. Porque una realidad lo embargó, lo tomó y ahora mandaba esa realidad, administraba esa realidad. Y eso es la experiencia que cada creyente debe llegar a alcanzar. Que ya no viva él, viva Dios en su propia vida. Porque no hay dos realidades, solo hay una y ese es Dios. Cuando no se tiene esa realidad y se pierde, le sucede lo que pasó a Adán según el libro del Génesis. La Escritura dice que se abrieron los ojos de ellos y se percataron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se las pusieron porque sintieron vergüenza. Hubo un momento que perdieron la realidad, porque todo el tiempo físicamente estaban desnudos, pero no sintieron vergüenza. Pero hubo un momento que llegaron a sentir vergüenza. Nada cambió en su cuerpo, siguieron siendo desnudos, pero hubo un momento que sintieron vergüenza. Cuando Dios se acerca a ellos y pregunta, ¿dónde estás tú? Adán dijo, nos escondimos porque estoy desnudo. El original bíblico dice, estoy desnudo, no porque estaba desnudo, porque desnudo estuvo todo el tiempo. Digo, estoy desnudo. La palabra desnudo que señaló Adán conlleva una verdad terrible, porque Dios le dijo, pero ¿quién le dijo que estaba desnudo? A menos que haya desobedecido y comido del que te dije que no comiera. Pero él dijo, estoy desnudo. ¿Qué indica eso? Hay una palabra allí en el original, me llama mucho la atención. Permítame expresarle que nuestra Biblia no tiene la traducción correcta conforme al original. Y dice que si ellos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, pero la palabra que implica desnudo es isbohashu. Y la palabra boshe indica fueron sorprendidos en miseria. Fueron cogidos en vergüenza. Es la realidad de esa palabra. La palabra voz se usa por los profetas y en los salmos para describir desgracia. Así que Adán lo que dijo, estoy en desgracia. He sido sorprendido en miseria. Los salmos la interpretan como humillación. He sido humillado. Es decir, que cuando perdió la comunión con Dios, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que le disgustó a Dios? Le dijo, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposo. Perdió la cabeza. Y ahí gobernó la mujer. ¿Pero por qué perdió la cabeza? Porque él la perdió desde antes su comunión con Dios. La mujer no usurpó por naturaleza, usurpó porque le faltó ser cabeza. Es el conjunto que hay que entender. Si hay un vacío, hay que llenar. Y Adán perdió la cabeza, su relación con Dios. Al perder su relación con Dios quedó un vacío. Y el enemigo trató con la mujer. Y fue el medio por el cual no se cayó. Por eso Dios dice, Adán, por cuanto tú obedeciste y escuchaste la voz de tu esposa para hacer el mal.
Y esto quiero que lo entienda con mucha madurez, no es que de aquí salgan los esposos diciendo de aquí en adelante no te escucho nada. Porque eso sería la peor caída que podía haber también. Estamos hablando de entender a Dios. Israel perdió la comunión con Dios y se vino una catástrofe sobre su vida. Fueron llevados cautivos por 70 años, fueron echados de su tierra, fue destruido el templo, caminaron por el mundo errante, fueron puestos en Alemania y 6 millones de ellos fueron puestos en sacrificio y muerte. Siguen todavía siendo odiados, siguen siendo perseguidos, siguen siendo bombardeados, todo por una razón. No tomaron a Dios en su realidad. Y Dios nos levantó a nosotros para ser hombres y mujeres que estén bajo la cobertura y la bendición de Dios, especialmente en el hogar, en la vida del hogar. Ahora, si Dios no es una realidad viva para su vida, ante su presencia, la persona se sentirá desnuda, porque no tiene la cobertura de Dios y se sentirá en vergüenza. Y escuchen lo que dice el apóstol Juan, allá en su primera carta. Dice, ahora hijos míos, permanezcan en Dios, para que cuando Él venga, tengamos confianza y no quedemos avergonzados cuando Él aparezca en su vida. Es importante permanecer en Él y tener una realidad. Es importante. Amados, el ministerio de reconciliación que le fue dado al apóstol Pablo no fue para levantar una iglesia, no fue para fundar una congregación, no fue para formar una religión, una secta, una organización. Nosotros no somos eso. No somos una religión. No somos una secta. No. Amamos a Dios, creemos su palabra y vivimos su palabra. Fuera de la religión. Fuera de todos los conceptos religiosos tradicionales que hay en el mundo. Así que el ministerio que Dios le entregó al apóstol Pablo fue de reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Restaurar los hogares a una relación con Dios, volver al hombre al original con Dios, para que no se sienta desnudo ante un mundo que tiene demandas sobre su vida, para no sentir vergüenza y estar bajo cobertura y decidir en adelante con conocimiento. El plan de Dios de esta gracia, de este pacto, de esta reconciliación, de esta restauración, es hacer de cada hogar un hogar de dicha, de paz y de felicidad. Cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde y que Dios lo ha puesto a ocupar. Amados, Dios es tu realidad. Dios es tu realidad. Dios es tu realidad. Y en esa realidad de Dios está contigo cuando tú lo necesitas. En un momento dado. Cuando todo vaya a fracasar. Cuando quizá no tenga nada a su alrededor. Dios es una realidad. Hace muchos años, en medio de toda la gente que estaba alrededor mío, en una casa de alquiler, y que tenían una mesa tendida para poner un cadáver, y que todos estaban allí tomando tinto, que es lo normal, a que muera, y acompañando a los de dolor, que decían, confórmese con la voluntad de Dios. Yo puse aquel cadáver en el piso. Mi hija mayor murió a las 12 de la noche, eran las 5:30 de la mañana, cuando la puse en el piso. Me arrodillé y yo dije, Señor, tú eres mi realidad. Tú eres la vida. Tú eres el que levanta y resucita a los muertos. Yo creo esa palabra. Y yo quiero que la gente que está aquí conmigo vean que tú eres mi Dios, que yo soy tu siervo y que tú eres una realidad. Yo declaro que esta pequeña recibe vida ahora. Y mientras yo lloraba sobre aquel cadáver, sentí que unas manitos tocaban mi cara. Y era que mi hija había vuelto a la vida. Y está con nosotros, porque Dios es una realidad. El Dios que les hablo es un Dios de experiencia de vida. No un Dios de saberlo, sino de experimentarlo. Y ese puede ser tú. Cualquier momento que sea. Dios añada bendición a su vida. Vamos a gozarnos ahora.
con la celebración de esta.